Listo amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente conectados con ustedes. Gracias a todos por la espera y por estar aquí atentos a las transmisiones que realizamos en Jacobo y Asociados. Y bueno, el día de hoy, como les hemos prometido, vamos a tratar sobre el cierre contable tributario del año 2017 y vamos a empezar el día de hoy con un tema en particular. Solamente vamos a tratar ingresos. La próxima semana trataremos costos y gastos y posiblemente en el transcurso de la semana estaremos nosotros colgando algunos videos que tienen que ver justo con el tema de los gastos deducibles, no deducibles o los limitados, para efectos de que podamos tratar algunos temas en particular de manera individual por cada video que vayamos colgando esta semana y la próxima semana, y hasta días antes evidentemente del inicio de los vencimientos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Gracias a todos por la espera. Estamos aquí entonces. Empecemos con el tema de ingresos de las rentas empresariales. Bueno, quien les habla, Mónica Jacobo. Estamos desde Jacobo y Asociados en vivo y empezamos la transmisión. Bueno, hablemos ahora de los ingresos de las rentas empresariales, ¿ok? El tema de los ingresos, ¿no? Como todos ustedes conocen, en materia del impuesto a la renta, pues tenemos nosotros que tener claro siempre algunos conceptos en particular del impuesto a la renta para nosotros poder determinar el impuesto. En el caso de las rentas empresariales, los conceptos principales son ingresos, costos y gastos, ¿ok? Y evidentemente ya ustedes conocen pues que en materia del impuesto en la renta empresarial está bastante controlada y se han suscitado pues N pronunciamientos del Tribunal Fiscal sobre la determinación de este impuesto. La idea de esta exposición es que por lo menos se quede claro algunos conceptos importantes. Siempre les he mencionado a mis alumnos que en materia tributaria y en materia de derecho en general siempre son importantes los conceptos. Entonces vamos a hablar el día de hoy de ingresos. Inicialmente, ¿cuáles son los artículos pertinentes de la ley del impuesto a la renta que nosotros debemos tener en consideración? Artículos 1, 2, 3 y 28 de la ley del impuesto a la renta, sin perjuicio de la aplicación del artículo 57 que vamos a ver a continuación. En materia del impuesto a la renta, el artículo 57 siempre ha suscitado pues la controversia o la discusión en materia tributaria de qué es lo que se entiende por devengado. Nosotros conocemos que en materia de ingresos y gastos, ¿no?, la ley del impuesto a la renta lo que nos señala es que debemos de aplicar el criterio de lo devengado a efectos de la imputación que se realicen de los ingresos y de la deducibilidad del gasto e imputarse el ejercicio que corresponda para efectos tributarios. El tema aquí se suscita en la controversia principalmente es que la ley del impuesto a la renta ni su reglamento en materia de ingresos ni de gastos ha definido claramente qué es lo que se entiende por devengado. Y evidentemente tanto el Tribunal Fiscal y en reiterada jurisprudencia, obviamente, y la Administración Tributaria en tema de los criterios que ha ido desarrollando tanto en los procedimientos de fiscalización como en los informes que ha ido mostrando dentro del desarrollo de sus pronunciamientos, ha señalado que el criterio de lo devengado debemos nosotros remitirnos a los que establecen las normas contables. Ciertamente, si ustedes revisan la ley del impuesto a la renta y su reglamento, no hay una definición del concepto de lo devengado. Es más, no hay una definición tampoco muy clara de lo que nosotros debemos de entender cuándo es que se reconocen los ingresos para efectos del impuesto a la renta, y ahora lo vamos a ver con la famosa NIC 18, que a partir del próximo de enero, el próximo año, 1 de enero del 2019, sabemos que está en aplicación la NIC 15, que se ha postergado el inicio de su vigencia, su aplicación, mejor dicho, para efectos contables. Y en materia tributaria, el Tribunal Fiscal no ha reiterado jurisprudencia también en la medida en que para efectos de evaluar el reconocimiento de ingresos en temas tributarios se remite siempre a los criterios establecidos en la NIC 18. ¿Qué debemos entender nosotros por devengado? Para aquellos que la materia tributaria les es un poco no digamos ajena, sino muy complicada,
Sí, el tema de lo devengado, pues no es otra cosa que un concepto contable, ¿no? Que lo que hace es definir, ¿no? O definir el tema de estos conceptos en la medida que lo que se considera es que debemos entender nosotros que el ingreso o el gasto de manera respectiva, ¿no? Lo que hace es, o se reconoce, ¿sí? Se reconoce el derecho o la obligación, ¿sí? Aun cuando éste no sea cobrado o pagado, ¿sí? O sea, no interesa que se cobre o se pague, sí, que se cobre el ingreso o que se pague el gasto para efectos de poderlo reconocer como tal, para efectos del impuesto a la renta. Interesa el hecho de haberlo obtenido o de haberse reconocido como tal de acuerdo a los criterios de lo devengado que nosotros podemos ir determinando como consecuencia de la aplicación de diversos criterios que ha tenido también el Tribunal Fiscal cuando ha ido evaluando, por ejemplo, el tema de ingresos. Evalúa el tema de ingresos desde el punto de vista de lo devengado y también evalúa el ingreso desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos que establece la ANIC 18. Si bien es cierto, en materia tributaria, el Tribunal Fiscal se remite a las normas tributarias porque la ley del impuesto a la renta de su reglamento contiene definición alguna sobre el tema. Lo que sí nosotros debemos tener en claro que hay que analizar esos puntos para poder imputar el ingreso. En materia de los artículos 1, 2, 3 y 28 de la ley del impuesto en la renta, lo que debemos tener en claro nosotros es que en materia de imposición a la renta, nuestra ley recoge todas las teorías impositivas de la ley del impuesto a la renta en sus 3 primeros artículos. Y en materia de rentas empresariales, el artículo 28 lo que hace es detallar una relación, ¿no? de las rentas, o bueno, o mejor dicho, de aquellos que consideran renta de tercera categoría. Lo cierto es que cuando el Tribunal Fiscal tiene dudas sobre la naturaleza o si es que el ingreso de una operación que está siendo materia de cuestionamiento por la Administración Tributaria califica o no como ingreso, se remite siempre a la evaluación de estas 3 teorías que vamos a ver ahora de manera rápida, contenida justo en unas resoluciones del Tribunal Fiscal que vamos a evaluar ahora, y sobre todo esta exposición tiene que ver más con el hecho de algunos criterios jurisprudenciales que se han ido exponiendo por parte del Tribunal Fiscal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las rentas, ¿no?, de tercera categoría, por ejemplo, si es que nosotros vemos desde el punto de vista de esta resolución del Tribunal Fiscal, les detallo el número 675/2008. Este material es el que uso yo en mis exposiciones cuando desarrollo temas de cierre contable. Y nos habla, por ejemplo, en el tema del cobro de refrigerios que se le hacen a los trabajadores y se les descuentan vía planilla. Por ejemplo, en este caso en particular, esta resolución del Tribunal Fiscal evalúa que lo que hace el empleador es venderle el refrigerio a su trabajador, ¿sí? No es el tema de que le entrega como una condición de trabajo, de repente como parte de las condiciones que tiene la empresa para todos sus trabajadores y entrega el refrigerio. Y con eso se entendería que esto podría ser un gasto, pero en este caso en particular no era un gasto, no era un gasto, sino se constituye en un ingreso. ¿Y por qué? Porque la empresa prácticamente descontaba el precio o el monto de los refrigerios a través de planilla a los trabajadores, o sea, le cobraba el tema de los planillas y se constituye en un ingreso, miren. Entonces, el Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, también ha señalado, por ejemplo, que en el caso de habitualidad, ustedes saben que en materia del impuesto a la renta, no todas las rentas que generen las personas jurídicas o las personas naturales con negocio, las denominadas empresas unipersonales, o cualquier otro sujeto que calificado como tal, calificado como persona jurídica para efecto del impuesto a la renta, de acuerdo al artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, señala que en el caso, por ejemplo, de las personas naturales que, por ejemplo, desarrollan actividad de compra-venta de inmuebles, no es necesario evaluar en estas personas la habitualidad, o sea, que si es habitual a partir de la tercera venta dentro de un ejercicio para que esta tercera grave como renta de tercera categoría y las otras anteriores como renta de segunda, o sea, rentas de capital. Si es que se logra determinar que esta persona natural adquirió con el solo objeto
de transferir nuevamente el bien inmueble, o sea, de comprar y vender. Su actividad económica sería compra y venta de inmuebles, de tal manera que, por ejemplo, en este caso en particular, lo que hace el Tribunal Fiscal es simplemente señalar que esta persona natural con negocio, esta persona natural, resulta siendo que su giro de negocio es compra y venta de inmuebles. Hay una interpretación errada por muchas personas en la medida que consideran que aun cuando se dedica a la actividad de compra-venta de inmuebles, siempre es pertinente evaluar la habitualidad. Además, hay muchas personas que dicen, no vendo el tercer inmueble porque si no cae una habitualidad, pero resulta que estas personas actúan como un ente inmobiliario, compran y venden inmuebles. Siendo así, esa actividad que tienen es una actividad generadora de renta tercera categoría desde la venta del primer inmueble. Entonces, ahí hay un tema de, por ejemplo, de habitualidad. En materia del impuesto a la renta, recuerden, en la renta de tercera categoría, cualquier actividad que se desarrolle de manera habitual resulta siendo generadora de renta de tercera categoría si ésta se vincula, por ejemplo, a las personas naturales cuyo objetivo principal es la compra y venta de inmuebles. También existe jurisprudencia en el Tribunal Fiscal en el caso en las cuales, por ejemplo, se realiza cuáles son rentas gravadas, o ingresos que deben de ser imputados para efectos del impuesto a la renta dentro del ejercicio gravable, por ejemplo, en los casos de las devoluciones. Uno de los temas que la administración tributaria también ha generado una controversia es respecto a que las devoluciones, por ejemplo, las devoluciones de pagos indebidos del impuesto selectivo al consumo, como en esta RTF, la 18.12.1-9/2013, considera que esta devolución es renta gravada. Entonces el Tribunal Fiscal señala que en este caso en particular la devolución del selectivo al consumo, de este caso por un pago indebido, no es renta gravada. ¿Por qué? Porque no es renta producto, y ahí viene justamente la primera teoría de la ley del impuesto a la renta vinculada con la renta producto. En este caso en particular la renta producto está definida en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, en la cual nosotros podemos determinar que se vincula justo con las rentas en las que se generan de manera constante, se generan de una fuente generadora de renta y que esta renta es de carácter permanente y renovable, que siempre genera renta. Estamos hablando de la vinculación de dos términos económicos muy importantes, de la red del capital más el trabajo. Recuerden nosotros que en la ley del impuesto a la renta nosotros tenemos dos conceptos calificados como tal que involucran, mejor dicho, tres conceptos que involucran a las 5 categorías de rentas. Las rentas de capital, que son la primera y segunda categoría, las rentas del trabajo, que son las rentas de cuarta y quinta categoría, y tenemos las rentas empresariales. Pero ¿cuáles son estas rentas empresariales? Las rentas empresariales son las que vinculan o digamos que unen estos dos elementos económicos, que es el capital más el trabajo, y que generan la actividad conjunta de estos dos elementos, generan las famosas rentas empresariales. Por eso es que se habla de una fuente durable, de una fuente periódica que genera renta de manera periódica o ingresos de manera periódica, y por eso se considera que en este caso la devolución del selectivo al consumo no deriva de una fuente durable, que en este caso pues es la teoría de renta producto. Tampoco dice que deriva en este caso de una operación con terceros. Esta es la otra teoría de la ley del impuesto a la renta, que es el famoso flujo de riqueza. ¿Y qué es esta teoría? La teoría del flujo de riqueza señala que en este caso tienes que evaluar si es que viene un flujo derivado de un vínculo con un tercero. En este caso en particular, el Tribunal Fiscal lo que evalúa es lo siguiente, que el selectivo al consumo, devolución del pago indebido, no viene de un vínculo con un tercero, sino viene derivado de una solicitud de devolución, que es un pago en exceso, que no se origina en una operación sujeta de gravamen y por tanto tampoco tiene que ver esto con una generación de renta. Lo mismo sucede y el mismo análisis se suscita, por ejemplo, en el caso del drawback. En el caso del drawback, que conocemos nosotros, que es un beneficio tributario adicionalmente valga la redundancia, beneficia nuevamente al exportador en la medida que no solamente se le devuelvan los derechos arancelarios pagados por bienes importados por él o por terceros cuyo
cuyos bienes son incorporados al producto que después se exportan, ¿no? Este beneficio que tienen los exportadores se constituye en un beneficio tributario sustentado en una ley. Por tanto, el Tribunal Fiscal también señala que en este caso tampoco aplica, por ejemplo, el tema de la teoría de la riqueza en la medida que esto no deriva de una operación por terceros, ¿no? Esta es la segunda teoría, y la tercera es el consumo, ¿no? El consumo más el patrimonio. En este caso, la tercera teoría va principalmente con el caso del incremento patrimonial no justificado de las personas, en tanto se evalúa un ámbito mucho mayor de la generación de renta. En el caso, por ejemplo, de las empresas constructoras, ¿no? En el caso de las empresas constructoras se ha suscitado una serie de conflictos también por el tema de que cuándo se debe imputar el ingreso en el caso de las empresas constructoras. Nosotros sabemos que existen también mecanismos, métodos de imputación en el caso de obras de construcción que involucran más de dos periodos dentro de dos periodos tributarios o dos años, ¿no? Eso significa que la empresa tiene que aplicar cualquiera de los dos métodos que existen en la ley del impuesto a la renta. En algún momento veremos de manera particular en tributación sectorial el tema de constructoras, pero en este caso en particular, ¿cuándo se imputan los ingresos, ¿no? Y nosotros sabemos que en materia de constructoras hay, por ejemplo, ventas, ¿no? De bienes futuros, ¿no? Y mientras no existe el bien, no se puede reconocer el ingreso. En materia, por ejemplo, en este caso en particular, mientras no existe el bien, no se puede reconocer los ingresos. Es decir, si yo vendo el inmueble en planos, no voy, y el dinero que yo vaya aportando a la empresa no va a poder reconocer esos ingresos en tantos que el bien inmueble no exista. Cuando el bien inmueble exista, se imputará los ingresos en el ejercicio en que el bien exista. Ahora, ¿qué pasa si en un contrato se establece la fecha de entrega? Si se establece la fecha de entrega, entonces la imputación del ingreso se generará en la fecha en que el contrato señale la fecha de entrega del bien. En materia de entrega de bienes inmuebles, el Tribunal Fiscal también ha analizado qué es lo que dice el derecho civil al respecto. El Código Civil señala que en materia de transferencia de bienes inmuebles opera el tema del acuerdo entre las partes, y que en particular el derecho civil señala que para que esto, bajo sanción de nulidad, tiene que ejecutarse a través de una escritura pública. Eso no deja de limitar el hecho de que puedo yo realizarlo a través de una minuta, a través de un documento con fecha cierta ante un notario, y no es necesario elevarlo a una escritura pública en la medida que el acuerdo de las partes ha sido previo y que conste en este documento, y por tanto la transferencia ya se ha efectuado. ¿Qué pasa con los bienes? Si yo tengo bienes, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la gran mayoría de empresas que compra, vende bienes, ¿sí? Las empresas comercializadoras, por ejemplo, ocurre que cuando se reconoce el ingreso, cuando existe la transferencia del bien. ¿Y qué ocurre? El Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, también ha señalado que en materia de bienes lo que se evalúa es la traditio, o sea, cuando yo entrego físicamente bien, entonces yo transfiero al tercero todos los beneficios y riesgos de este bien a favor de este tercero, siendo ahí que en ese preciso instante es que se genera o se efectúa la transferencia de propiedad. Recordemos nosotros que en materia de bienes, tanto bienes muebles e inmuebles, la transferencia de propiedad es importante, ¿no? Porque en tanto yo transfiero la propiedad, es ahí en que se genera la obligación de la otra parte a favor mío. Cuando se genera esa obligación a favor mío es que yo ya puedo reconocer esos ingresos en la medida que en algún momento fluirán a mi patrimonio, ¿no? Yo como empresa reconozco yo ese ingreso en la medida pues que ya la sola transferencia de propiedad obliga a la otra parte a cumplir con su obligación de pago. Y muchos dirán, sí, como todos dicen, sí, pero yo le he transferido el bien, pero no me paga todavía. Sí, pero ese es otro tema, ese es un tema de obligación de dar suma de dinero, en tanto si no me paga yo puedo demandarlo, puedo ejecutar la fianza, puedo ejecutar la letra, puedo ejecutar miles de formas de cobranza que no tienen que ver con el hecho de que el devengo del ingreso ha ocurrido en la fecha en que yo he transferido la propiedad. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta? La NIC 18 pues señala varios
conceptos. Vamos a ver ahora, bueno, se han unido, gracias Miguel Patricio, amigo de Perú Contable, gracias por estar en línea. A Chalán Ortiz también muchas gracias. Diana Rojas, gracias. Eric, ¿cómo estás? César, gracias por estar en línea. Stephanie también gracias. Algunas consultas inclusive, Eric, gracias también por estar en línea. Algunas consultas también podemos ir saludando a través de las redes sociales que estamos en línea en este momento. Continuamos. Les decía yo que el principio de lo devengado se evalúa en paralelo con la NIC 18. La NIC 18 vigente hasta este año, ¿no? Y que se debe evaluar. Recuerden ustedes que tenemos la aplicación de la NIC en todos los ejercicios no prescritos, en tanto estamos pensando nosotros también que en algún momento la Administración Tributaria nos puede fiscalizar. No estamos hablando solamente de este año, que vamos a presentar la declaración jurada. Y debemos tener en cuenta nosotros las exigencias que la NIC nos tiene para efectos de poder nosotros reconocer los ingresos. Uno de las características principales es que debo de estimar de manera confiable el ingreso. ¿Ok? En materia de bienes y de servicios, yo debo tener claro cuánto es que voy a cobrar por el bien vendido o por el servicio prestado. Una vez que yo tenga el ingreso determinado, confiable, entonces puedo reconocerlo. Recuerden ustedes que en materia de NIC 18 nos pide que se cumplan todos los requisitos de manera concurrente, o sea, todos. Si falta uno de ellos, no operará el ingreso o no se podrá reconocer el ingreso. También debo reconocerlo en el momento en que yo tenga una razonable probabilidad de que los beneficios económicos fluyan. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo presto servicios a la empresa y evidentemente cuando yo concluyo los servicios previo a un contrato, evidentemente ya se puede entender yo que los beneficios como consecuencia de la prestación del servicio van a fluir a la empresa, porque evidentemente hay diferentes formas de prestar servicio. Por ejemplo, si yo presto un servicio en el cual debo terminar, por ejemplo, el desarrollo de un software a favor de la empresa, si este software no se concluye, no puedo yo concluir el servicio, ¿no? Si los servicios generalmente tienen que concluirse para que se pueda reconocer el ingreso. Debe existir una estimación confiable de costos. En materia de costos, el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia ha señalado pues que los costos se tienen que reconocer en función del ingreso que se reconoce en ese ejercicio. Recordemos nosotros que los costos son totalmente distintos a los gastos. En la próxima sesión, cuando veamos costos, vamos a ver la gran diferencia con los gastos y sobre todo la importancia de la identificación del costo en materia tributaria. Bueno, realmente en materia contable es súper importante también, pero digamos que en materia tributaria el Tribunal Fiscal ha señalado que los costos tendrán que ser reconocidos en la medida que exista imputación de ingresos. ¿Qué pasa con los costos de materia vinculados con los ingresos de bienes generados por la venta de bienes? Entonces, estamos identificando costos. La próxima sesión veremos nosotros resoluciones del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que tienen que ver con el tema de costos, que ha dejado un poco claro el Tribunal Fiscal qué es lo que pasa. Podemos nosotros, uno de los grandes cuestionamientos también, nuestros colegas contadores, es ¿qué pasa con los servicios? ¿Yo puedo costear servicios? Sí puedo costear servicios. ¿Me obliga la administración tributaria a costear servicios? No necesariamente, lo vamos a ver en la otra sesión, pero ¿qué pasa si es que yo costeo servicios y declaro costo por servicios? Debemos tener en cuenta que cuando yo declare costos por servicios, debo declarar los ingresos de esos servicios costeados. Segundo, y les adelanto, si yo declaro costos de servicios, debo estar en las condiciones suficientes con la documentación contable pertinente que yo debo de sustentar el costo que declaro, ¿ok? La transferencia de riesgos y beneficios en materia de bienes, en particular la entrega, la traditio, ¿sí? En ese momento es que se considera que yo estoy transfiriendo los riesgos y los beneficios de ese bien, ¿sí? A favor de este tercero. Y en el caso de los servicios, ¿cómo es que se debe considerar el ingreso? En el caso de los servicios, de acuerdo al grado de avance del servicio que se presta. Yo puedo quedar que el servicio se me puede ir cancelando, o puedo yo ir pagando el servicio que se me presta, o
mejor dicho, perdón, para que me presten el servicio porque realmente son ingresos, yo puedo fijar en el contrato que me paguen conforme el avance del servicio. Y eso también se reconocerá como ingreso. O hay otras formas de decir, al finalizar el servicio también se me reconocerá. Es de la misma manera. Pero ¿qué pasa si me dan un adelanto? Si me dan un adelanto, evidentemente ese adelanto aún no devenga en la medida que el servicio no se presta, ¿no? Siempre hay esa pregunta, ¿qué pasa con los adelantos? Los adelantos, salvo que no confundamos con el impuesto general a las ventas, que es totalmente distinto. La evaluación de las ventas son totalmente distintos, que generan el gravamen del impuesto general a las ventas, es distinto. Por eso es que la administración tributaria, cuando evalúa, hace una fiscalización. Lo que hace a veces la administración es lo siguiente: suma todas las ventas declaradas en el ejercicio mes a mes, ¿no?, en la declaración jurada mensual, y lo compara con mis ingresos declarados en mi DJ anual. ¿Deben de coincidir? No necesariamente. Justamente, ¿por qué? Porque existe una diferencia entre el nacimiento de la obligación tributaria del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Son totalmente distintos, no confundamos. El hecho de que yo emito una factura no significa que yo debo de reconocer per se el ingreso. ¿Por qué? Porque yo puedo girar la factura, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cliente, vendo yo en el mes de diciembre a mi cliente, no sé, 100 bolsas de cemento, digamos, ¿sí? Le vendo 100 bolsas de cemento. El cliente inclusive hasta me paga. ¿Estoy obligado a emitir el comprobante de pago? Sí, evidentemente. Todos me dirán, claro, es obvio, doctora. Sí, efectivamente, es obvio. Emitamos comprobante de pago. ¿Tengo que reconocer el ingreso? No, señores. ¿Por qué? Porque las 100 bolsas de cemento, pues, yo no los tengo en mi almacén. Y si no los tengo en mi almacén, de repente tengo una compra, ¿no?, que va a solventar esta transferencia, esta venta, pero este cemento nunca llegó hasta enero. ¿Cuándo reconozco el ingreso? Como venta, ¿sí?, del ejercicio en el ejercicio siguiente, en el mes de enero. ¿Por qué? Porque no he transferido todavía los bienes. Entonces, tiene que coincidir las ventas mensuales declaradas en IGB con los ingresos anuales declarados para efectos del impuesto a la renta. No, señores. Pero ¿qué pasa? Si ustedes me dirán, sí, pero la SUNAT siempre no observa. Entonces en esos casos, señores, sustentemos estas diferencias para no tener estos inconvenientes, ¿ok? Ahora, en materia de bienes, adicionalmente, la NIC 18 me señala que no puedo retener, si es que no retengo el control sobre el bien, también entonces estaré yo generando que se cumplen todos los requisitos para la imputación de ingresos. La NIC 18, señores, vigente hasta este año nada más, y el próximo año estaremos hablando de la NIC 15. Desarrollaremos un video vinculado justamente sobre los criterios específicos de la NIC 15 para efectos del reconocimiento de ingresos. Recuerden ustedes que, si bien es cierto, la ley del impuesto a la renta no me dice nada sobre la NIC, ¿sí?, sobre la NIF 15, lo cierto es que el Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, se remite a las normas contables, para efectos de verificar el reconocimiento de los ingresos. En este caso en particular, la NIF 15 lo vamos a evaluar de manera independiente en un video solo, para que nosotros podamos ver cuáles son esas diferencias y qué debemos tener en cuenta para el próximo año. Recuerden que hay muchas empresas que ya han implementado NIF, ¿sí?, en sus contabilidades, pero tiene efectos tributarios la implementación de estos NIF. En el caso, por ejemplo, del caso de los bienes inmuebles, que siempre toco en mis exposiciones, hay que tener en consideración cómo es que yo suscribo el contrato. La evaluación de los contratos es muy importante para todo, realmente para todos los temas tributarios son muy importantes. Sobre todo es que cómo es que yo voy a poder sustentar tanto los ingresos o los gastos, ¿no?, en materia de imputación. Vamos a ver cómo van nuestros amigos en redes sociales. Bueno, estamos todos en línea. Muchas gracias por estar escuchando y compartiendo también este video, ¿no?, en materia de ingresos. Debemos tener en cuenta también, en materia de ingresos, el tema del valor de mercado. Un tema muy importante, casi no tocado, sí, en materia de ingresos, es el tema del valor de mercado.
El valor de mercado, de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que en el caso de ventas, aporte de bienes o demás transferencias de propiedad, ¿no?, o de prestación de servicios, dice, o cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, sea este oneroso o gratuito, dice, el valor asignado a los bienes y a los servicios y a las demás prestaciones, dice, será el de mercado. Y señala el artículo 32 que la administración tributaria está facultada a ajustar, sea por subvaluación o sobrevaluación, la operación en tanto se determine que ésta no se ha realizado a valores de mercado. El artículo 32 realmente es muy importante. Si bien es cierto, el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, señores, ha desarrollado y ha resuelto casos que han sido materia de fiscalización y las cuales nosotros debemos tenerlos en consideración, es muy complicado para la administración tributaria reparar por el tema de valor de mercado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en primer lugar, las reglas de valor de mercado tienen todo un procedimiento establecido y que deben tener en cuenta de manera general en valor de mercado. Ustedes deben tener en cuenta que para yo transferir un bien o un servicio, yo tengo que realizarlo de acuerdo a los montos o los valores evidente que en ese momento en el mercado se están desarrollando o son los de mercado de acuerdo a la misma operación que yo esté realizando. ¿Qué es lo que debe hacer la administración tributaria si es que me evalúa y me cuestiona la operación por supuestamente no haberse desarrollado valores de mercado? En primer lugar, tendrá la administración tributaria que evaluar mis operaciones, ¿sí?, hacer una evaluación dentro de mi empresa con mis propias operaciones que las realizo yo con mis clientes, ¿sí?, con los terceros vinculados a la empresa. Si existe una diferencia, por ejemplo, si yo estoy vendiendo a 100, pero a 100 y ese es mi valor de mercado, digamos que todo el año, y tengo una operación que la he realizado a 50, la administración tributaria posiblemente voltea a mirar esa operación. Y la pregunta es, ¿por qué desarrollé esa operación a 50? Puede que se haya realizado, por ejemplo, entre empresas vinculadas, y para eso la ley del impuesto a la renta tiene normas especiales, que son las normas de precios de transferencia. Si es que está vinculada, cumple con algunos de los requisitos establecidos en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, vinculado con el tema de vinculación económica, ¿no? Dejando eso de lado, porque recordamos que en abril se vienen los vencimientos de precio de transferencia y estamos en esas haciendo los temas de precios de transferencia vinculados con los reportes locales que empiezan vencimiento en abril, ¿no? Estamos viendo ahora que en materia de este tipo de evaluación de valor de mercado, la administración tributaria no solamente tendrá, si no encuentra referencia de una operación dentro de mi propia empresa, recién podrá evaluar ese tipo de operación con respecto de otros similares, ¿sí? Evaluará a otras empresas similares para que en función de esa evaluación pueda aplicar el valor de mercado en mi empresa. Pero no es tan sencillo, porque recuerden ustedes que en valor de mercado no solamente se evalúa el precio, se evalúan las condiciones, cuáles son los supuestos en los cuales se desarrolló o cuáles fueron las condiciones en las cuales se desarrolló esa operación. Fue un momento en que el mercado existía mucha demanda o existía mucha oferta, ¿no? De repente yo estoy vendiendo un inmueble y el inmueble va a estar evaluado en 1.000.000 de soles y yo lo vendo a $500.000 de soles. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el inmueble está embargado, por ejemplo, por SUNAT o está hipotecado y lo que necesito yo es inyectar de un capital importante a la empresa y se vende el inmueble en esas condiciones, nadie me lo va a querer comprar, entonces lo vendo a mitad de precio. Por ejemplo, ese tipo de situaciones se pueden sustentar. ¿Qué pasa si SUNAT me lo cuestiona? Entonces yo debo de acreditar ese tipo de alteraciones del valor de mercado. Por eso es que la administración tributaria no solamente verifica precios o monto de transferencia, sino tendrá que verificar todo el entorno. Y adicionalmente, y eso es muy complicado, ¿por qué? Porque la empresa tendrá que, para la administración tributaria es complicado. ¿Por qué? Porque la evaluación que se realiza a nivel primero de la empresa, ¿no?, hacia adentro, y después, si es que no encuentra referencias, tendrá que hacer con terceros, operaciones que realizan terceros no vinculados. Entonces,
Los valores de mercado realmente no, la administración tributaria le es un poco complicado, lo que no significa que no realice las observaciones, ¿ok? Porque y el otro tema es que tiene que realizar una evaluación operación por operación. No puede desarrollarse una evaluación que es, de manera conjunta. Si estas 10 operaciones yo las observo por valor de mercado, tendrá que hacer una evaluación de operación por operación, no de manera conjunta, y eso también el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia lo ha señalado. El otro tema en particular es que si realiza ajuste, tiene que hacer el ajuste tanto para el que está fiscalizando, por ejemplo, para nosotros empresa que me está observando el tema de ingresos, y en materia de ingresos lo que yo hago generalmente, si es que lo que yo quiero es disminuir el pago del tributo, entonces tendré que subvaluar la venta, ¿verdad? Porque si yo estoy hablando de costos o gastos, estamos hablando de sobrevaluación de costos o gastos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ventas, de ingresos, yo estaría hablando que estoy subvaluando la venta o la transferencia de bienes o prestación de servicios, y con eso ajustará, evidentemente, incrementará el valor y aplicará la tasa del impuesto correspondiente. En materia, señores, de valor de mercado, pues existen diferentes situaciones que se establecen en la ley del impuesto de la renta, tanto para bienes, tanto para prestación de servicios, en el caso de valores, y finalmente también nos señala aquellos valor de mercado que se realizan entre las vinculadas, en las cuales están desarrolladas en el artículo 32A con todos los métodos de evaluación que tiene que ver con el tema de precios de transferencia. Bueno, amigos, en materia de ingresos, pues realmente esto ha sido una exposición un poco corta para más o menos dejar en claro algunos conceptos, algunos ejemplos que a ustedes les puedan ayudar a poder determinar y hacer la imputación de ingresos y reconocimiento de acuerdo al principio de lo devengado y de acuerdo a los lineamientos para este año, y aquí se acaba, de acuerdo a la NIC 18. Amigos, espero haberles ayudado con esta exposición para que ustedes puedan tener algunos datos adicionales en sus día a día, sobre todo en este día a día de vencimiento de la declaración jurada. Síganos en redes sociales, ¿no? Aquí en Mónica Jacobo Guerrero, en mi Facebook, o en nuestro fanpage que estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. Para lo que ustedes consideren pertinente, aquí estamos para servirlos, para asesorarlos en materia tributaria de manera inmediata. Y no duden en comunicarse con nosotros al inbox o al teléfono de quien les agradece su presencia, ¿no? Que pueden encontrar ustedes en nuestras redes sociales, el 94211-5989. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros, y estamos pues el próximo lunes, siempre a las 6 de la tarde, transmitiendo en favor de ustedes, y esta semana estaremos colgando algunos videos de interés que tienen que ver justo con el cierre contable en materia de gastos. Hasta luego, amigos, y muy buenas tardes.